Ahora también hay cambios de presión, ventilación, de perfusión y demás, según la gravedad. O sea, la gravedad hace un efecto en todo eso. Si yo estoy parado, como este pulmón, ¿qué habrá? La presión intrapleural es más negativa a este nivel. La presión transparietal también es mayor a este nivel. La presión alveolar, menor. Acá habrá alveolos más grandes. Hay menor flujo sanguíneo, hay menor ventilación y menor perfusión. Por la gravedad. La gravedad hace que todo esto esté elevado acá. O sea, acá hay mayor ventilación, acá hay mayor perfusión y otras cosas en relación a este lugar. Pero me dirán, pero en la tuberculosis siempre me han dicho que se va a lugares bien ventilados, ¿no? Y yo acá que le estoy diciendo que no hay ventilación ahí, está menor. Que lo que hay acá es que hay mayor ventilación en relación a la perfusión. Eso es lo que hay. Y eso es lo que le gusta al bacilo. ¿Ya? Pero si vemos solo ventilación, hay menor ventilación acá que acá, menor perfusión. Pero si hablamos de relación ventilación-perfusión, la relación es mayor acá que acá. ¿Ya? Y eso es lo que le gusta al bacilo de Koch, esa relación. Ahora, si yo me echo, esta parte también tendrá menor ventilación en relación a la región dorsal. Todo por la presión atmosférica. O sea, la presión atmosférica hace que haya esa gradiente en todo el pulmón. Esto es uno parado. Si me echo igual esta zona ventral, será igual a esto. Entonces, acá el gas ya se intercambia, el gas alveolar, la sangre arterial, y hay una gradiente alveolo arterial de oxígeno, que está dado por esto, normalmente en 10. En la sangre arterial, ¿cuánto tenemos? Saturación de oxígeno de 96 a 100. No es 100% porque siempre hay shunts fisiológicos. Y hay que recordar que la sangre venosa del pulmón se va al lado arterial. O sea, la sangre que está nutriendo al pulmón se va al lado arterial y va a mezclar nuestra sangre que es intercambiado. Entonces no va a ser 100%. Y hay otros shunt. Por ejemplo, la circulación alguna circulación del corazón, ¿a dónde se va? Al lado izquierdo. Y va a mezclar también esa sangre venosa con sangre arterial. Por lo tanto, mi saturación no va a ser 100%. Siempre va a ser un poquito menos, porque va a haber shunt fisiológicos. Lo normal va a ser obviamente mayor de 94. Y en sangre arterial este es el promedio. Saturación de 96, un pH con tendencia a la alcalinidad, 7,45. Me voy a la sangre venosa, mi saturación ¿cuánto es? 75%. Y mi pH con tendencia a la acidosis, 7,35. Todavía dentro de lo normal, ¿no? 7,35 a 7,45. Pero las venas van a tender a ser más ácidas y las arterias más básicas. Muy bien, entonces ya se intercambió el oxígeno, ya se intercambió el CO2. ¿Cómo van a ir transportados en sangre estos dos gases? Lo natural o lo más lógico sería que el oxígeno vaya disuelto en sangre. Pero eso va a depender de su presión. Para que pueda diluirse todo el oxígeno en la sangre, tendría que haber una presión inmensa, lo cual los vasos no aguantarían. Entonces, ¿qué ha ideado el cuerpo? Una molécula que aumente la posibilidad de transporte de oxígeno. ¿Y cuál es esa? La hemoglobina. La hemoglobina, entonces, permite aumentar el transporte de oxígeno 30 a 100 veces más que el diluido. Entonces, esa es la función de la hemoglobina. Que no vaya disuelto. Porque para que se disuelva necesitaríamos gran presión. El CO2 también va a ir con varias sustancias en la sangre.
Y la hemoglobina también va a aumentar su transporte, pero no tanto que como para el oxígeno. Ese es el transporte de oxígeno. La mayoría de oxígeno, 97%, viaja con hemoglobina. ¿Ya? La mayoría, 97%. El restante 3%, ¿con quién irá? Disuelto en sangre. Son las dos formas de transporte de oxígeno entonces en la sangre. Con hemoglobina, 97% y 3% diluido. Entonces la mayoría va con la hemoglobina y por eso se da la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Qué es? La relación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina en relación a la presión. A mayor presión de oxígeno, se va saturando más la hemoglobina de oxígeno. Esa es nuestra curva. Obviamente, a una presión de 100, tenemos ya casi 96 y demás saturación de oxígeno por la hemoglobina. Y esta curva va a cambiar según varios motivos que vamos a ver después. ¿Qué es el P50? Que estaría más o menos acá, en 27, 28. Es la presión necesaria de oxígeno para que la hemoglobina se sature al 50%. Ese es el P50, es necesario saberlo también. Presión necesaria de oxígeno para que la hemoglobina se sature al 50%. P50, acá, 27, más o menos. ¿Cuál es la cantidad máxima de oxígeno que se puede unir a la hemoglobina? Todo va a depender. ¿Cuánto de hemoglobina tenemos en el cuerpo? 15 gramos por cada 100 mililitros, ¿no? En promedio. Unas personas más, otras menos. Cada gramo de hemoglobina, ¿cuánto oxígeno puede llevar? Cada gramo. Cada gramo de hemoglobina podrá llevar 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Cada gramo de hemoglobina puede llevar 1.34 mililitros de oxígeno. Esto en condiciones fisiológicas. Si la hemoglobina fuera pura, podría llevar un poquito más, 1.39. Pero no es pura. La hemoglobina que tenemos no es pura y solo llevamos 1.34 mililitros de oxígeno. Entonces, si cada gramo de hemoglobina puede llevar 1.34, 15, ¿cuántos llevarán? Que es lo que tenemos. 15 por 1.34. Entonces, 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros llevan 20.1 mililitros de oxígeno. Lo que quiere decir, en cada 100 mililitros de sangre, ¿cuánto oxígeno llevamos? Esto. 20. Y es lo que llamamos 20 volúmenes por ciento. En cada 100 mililitros de oxígeno se llevan 20 mililitros, no, perdón, cada 100 mililitros de sangre se llevan 20 mililitros de oxígeno. Y esto es por la concentración de hemoglobina y por lo que puede llevar cada gramo de hemoglobina. Ahora hay la cantidad que se libera de oxígeno en los tejidos. Este es un capilar. Este es un capilar. Obviamente al inicio hay sangre arterial, después sangre venosa. Y estos son los tejidos. El oxígeno va a ir de la sangre a los tejidos. Si estamos en este lugar, vamos a ver que cada 100 mililitros de oxígeno, perdón, de sangre, tienen, ¿cuánto? 20 volúmenes por ciento, ¿no? Eso hemos llegado a la conclusión. Pero como nuestra saturación no es 100%, es 97%, lo exacto es decir 19.4, ¿ya? 20 sería si la saturación sería 100. Pero consideremos 20 alrededor, ¿ya? Cuando la sangre arterial ha pasado ya a ser sangre venosa, miren cuánto baja nuestra concentración de hemoglobina. Nuestra es de 14.4. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Hemos perdido 5 mililitros de oxígeno. Por lo tanto, se transportan
5 mililitros de oxígeno de los pulmones a los tejidos por cada 100 mililitros de sangre. ¿Qué habíamos dicho? En cada 100 mililitros de sangre van 20 mililitros de oxígeno, ¿no? Pero en este paso de sangre arterial a sangre venosa, de esos 20, se quedaron 5. Y tenemos 15 por el otro lado. 15, 20 y se queda en tejidos 5. Entonces, esta es la cantidad que podemos transportar en sí. ¿Cuál es el coeficiente de utilización entonces de esa hemoglobina? La hemoglobina podía llevar 20, ¿no es cierto? Pero hemos utilizado solo 5. ¿Cuál es nuestro coeficiente de utilización? 25%. O sea, de todo el oxígeno que va por la sangre, solo utilizamos 25%. El resto está dando vueltas. ¿Y esto para qué? Para que tengamos una reserva en el ejercicio. En el ejercicio, el coeficiente de utilización se incrementa hasta el 75 o 85%. O sea, en ejercicio ya no se quedarán 5, se quedará 10, se quedará 15. Entonces, esa es la cantidad de oxígenos que se puede liberar en los tejidos. Recapitulemos entonces. En 100 mililitros de sangre tengo 20 mililitros de oxígeno. De esos 20 mililitros de oxígeno que llevo en cada 100 mililitros, 5 los puedo entregar a los tejidos. Y me quedo con 15, que va dando vueltas. Va al pulmón y de nuevo capta esos 5, va a los tejidos y los entrega, ¿no? Y así. Si aumenta mi trabajo respiratorio, ya no va a ser 5, serán 10, serán 15. Ahora, la hemoglobina va a tener un cambio en la molécula para que pueda entregar oxígeno en algunos lugares y pueda captar oxígeno en otros. Y eso es importante porque la hemoglobina en el pulmón, ¿qué tendrá que hacer? Ganar oxígeno, pues. Y en los tejidos, ¿qué tiene que hacer? Entregarlo, que es donde se necesita. Y eso se da porque la hemoglobina es sensible a ciertos cambios en la sangre. Esta es la curva de disociación normal que habíamos visto antes. Es la relación de la saturación de oxígeno en relación a la presión de oxígeno de la sangre. Cuando mi curva se va a la derecha, o sea, está roja, ¿qué pasa? La hemoglobina pierde afinidad. O sea, la hemoglobina entrega oxígeno. Acá entrega oxígeno. Cuando la curva se va a la izquierda, ¿qué pasa? La hemoglobina gana afinidad, o sea, adquiere oxígeno. Esta curva, por lo tanto, se hará ¿dónde? En los pulmones. Y esta curva en los tejidos. ¿Qué condiciones hacen que la hemoglobina tenga la curva hacia la derecha? Estas. La acidosis, o sea, un pH más bajo, la hipercapnia, CO2 aumentado, el aumento del 2,3-difosfoglicerato. Esos tres. ¿Y dónde se da eso? En los tejidos. Pues en los tejidos hay mayor metabolismo. Si hay mayor metabolismo, se producen más hidrogeniones, pH ácido, se produce más CO2, hipercapnia, y se produce un metabolito, el 2,3-difosfoglicerato. Entonces, estas condiciones hacen que la curva se vaya a la derecha. Y por lo tanto, en tejidos, la hemoglobina, ¿qué hace? Entrega oxígeno. En el pulmón, ¿qué hay? Alcalosis, disminución de CO2 y disminución del 2,3-difosfoglicerato a este lado. ¿Y eso qué hace? Que la curva se vaya a la izquierda y la hemoglobina gane afinidad por el oxígeno. Les digo esos tres porque esos tres son fisiológicos. Sin embargo, hay en fisiopatología un valor, la fiebre. La fiebre también hace perder afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora, también me pueden preguntar en relación al P50. Si yo aumento mi P50, mi curva, ¿cómo se está yendo? Hacia la derecha, ¿no? Como acá. Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor P50, mi curva se va hacia la derecha, o sea, pierdo afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Puedo tener una pregunta así. Si aumento
Mi P50, ¿qué pasa con la afinidad del oxígeno por la hemoglobina? Disminuye. En todo caso, estas situaciones aumentan el P50. Me pueden preguntar en ese sentido. Y viceversa, si mi P50 disminuye, mi curva de disociación se va hacia la izquierda, por lo tanto, disminuye afinidad de hemoglobina. No, aumenta afinidad de hemoglobina por oxígeno. Entonces hay que tener en cuenta, también nos pueden preguntar en este sentido. Y hay un efecto, que es el efecto Bohr, que nos dice, a menor pH, o sea, más ácido, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menor afinidad. ¿Ya? Es eso. O sea, acidosis, la hemoglobina se va a la derecha y tiene menor afinidad. Recordemos entonces el efecto Bohr. Y este es el oxígeno disuelto en sangre. ¿Cuánto se podía diluir en sangre? El 3%. El resto va en hemoglobina. Y va a depender de la ley de Henry que vimos. A mayor presión del gas, mayor posibilidad de diluirse en sangre. Cada milímetro de mercurio de oxígeno puede hacer que se diluya 0.03 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. ¿Cuál es la presión de oxígeno en la sangre arterial? Llega alrededor de 100, ¿no? Si cada mililitro podía hacer esto por esto va a ser 0.3 mililitros de oxígeno en cada 100 mililitros de sangre. Ya, entonces tenemos que 100 mililitros de sangre pueden diluir 0.3 mililitros de oxígeno. Muy poquito. En hemoglobina, ¿cuánto iba? 20 mililitros. Mucho más. Acá solo 0.3. Entonces, solo el 3% del oxígeno puede ir diluido. El resto va con hemoglobina. Y ahora el CO2. El CO2 puede viajar en varias formas. Disuelto, como el oxígeno. Como bicarbonato, que es la forma más importante. Y también como la hemoglobina. O sea, unido a la hemoglobina. La hemoglobina también mejora el transporte. Esas son las tres formas. Esta es la más importante. La mayoría de CO2 viaja como bicarbonato. El CO2 disuelto, ¿cuánto es? 7%. Ya el disuelto. Más que el oxígeno. El oxígeno solo es el 3%. Este es el doble. ¿Por qué? Porque más o menos a 47 milímetros de mercurio de CO2 va 2.7 mililitros de CO2 por cada 100 centímetros cúbicos. ¿Esto en qué sangre sería? Venosa, ¿no? 47 milímetros de mercurio. Y esto es en la sangre arterial, 40 milímetros de mercurio. A 40 milímetros de mercurio, ¿cuánto viaja? 2.4. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de CO2 he entregado? Resto, pues, 0.3. Entonces, se transportan 0.3 mililitros de CO2 por cada 100 mililitros de sangre. Ya, eso es lo que puedo llevar. ¿Oxígeno cuánto era? 0.3 también. Lo más importante, como bicarbonato. Miren, 70% de CO2 va en bicarbonato. La mayoría. ¿Gracias a qué? A esta enzima, la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la anhidrasa carbónica? Acelera esta reacción, una reacción, y la acelera 5.000 veces más. ¿Qué pasa? El CO2 se une al agua, y gracias a la enzima, ¿qué se produce? Ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se disocia en ¿qué? Hidrogeniones y bicarbonato. Al final, entonces, ese CO2 se transformó en bicarbonato. Ese bicarbonato va a ir a la sangre
llega a los pulmones, ahí de nuevo la anhidrasa carbónica hace la misma reacción, pero en forma inversa. El bicarbonato lo une al hidrogenión, se forma ácido carbónico, y este al final se disocia en CO2 y agua. Y el CO2 sale por el pulmón. Ya es una forma más o menos rentable y va todo casi el 70% de CO2 como bicarbonato. Y tenemos el resto, ¿no? Más o menos 30% va con la hemoglobina. Si bien la hemoglobina puede llevar oxígeno en uno de sus asientos, en otro asiento lleva al CO2 en una reacción reversible. Y lo que había para el oxígeno es el efecto Bohr. Acá también hay una curva de disociación para CO2, de hemoglobina por CO2. ¿Cuándo va a haber más afinidad de CO2 por hemoglobina? ¿Dónde? En los tejidos. En los tejidos, la hemoglobina gana afinidad por CO2. Ahí lo recogen, pues. Y en el pulmón, ¿qué hace? Pierde afinidad porque ahí lo entrega. Es lo inverso que el oxígeno. Y ahí hay el efecto Bohr, el efecto Haldane, que ya no depende de la acidosis, depende de la desoxigenación. O sea, a menor oxígeno en la sangre, ¿qué habrá? Mayor afinidad por CO2. ¿Y dónde hay menos oxígeno? En los tejidos, ¿no? En los tejidos hay menos oxígeno. Entonces, ahí es que la hemoglobina gana afinidad por el CO2 en los tejidos y se lo lleva. ¿Y en los pulmones qué hay? Hay bastante oxígeno. Entonces, ahí pierde afinidad. Ahí entrega el CO2. Lo inverso al oxígeno. Es lo inverso al oxígeno. Acá para recordar nomás todos los métodos. Disuelto como hemoglobina y como bicarbonato, la mayoría. Y ahí está la reacción. En el glóbulo rojo es que hay bastante anhidrasa carbónica. Entonces el CO2 se produce en las, ¿no es cierto?, como producto del metabolismo. El CO2 pasa fácilmente la membrana del glóbulo rojo. Ahí se mezcla con el agua, se produce ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato sale de nuevo del eritrocito y va por la sangre hasta llegar al pulmón, donde se da todo lo inverso y el CO2 se pierde. Por mientras el hidrogenión que se produce, ¿qué pasa? Porque este hidrogenión disminuiría el pH. Felizmente está la hemoglobina en su papel de buffer. Entonces la hemoglobina lo tapona. Entonces no hay cambio de pH hasta que se da la reacción inversa en el pulmón. Muy bien, ya se ha dado el intercambio, ya hemos transportado CO2, oxígeno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Regular todo eso. ¿Quién regula los centros respiratorios? ¿Y qué hacen los centros respiratorios? Mantener estas presiones de CO2 y oxígeno en sangre en valores normales. Básicamente mantener el CO2 en 40 milímetros de mercurio. Eso hace nuestros centros reguladores. Y nuestra regulación tiene varios elementos, sensores, o sea, receptores que nos van midiendo la concentración de CO2, oxígeno y el pH. Tanto receptores o quimiorreceptores centrales como periféricos, que vamos a ver después. Siendo el controlador más importante, ¿cuál? El CO2. ¿Ya? El CO2 es el controlador más importante. Si yo aumento mi concentración de CO2, este CO2 pasa a líquido cefalorraquídeo, se une a agua, al final se produce ácido carbónico, hidrogeniones y bicarbonato. Ese hidrogenión, ¿qué hace? Disminuye el pH. Y esa disminución de pH, ¿qué hace? Que aumentemos nuestra frecuencia respiratoria. Ese es el factor más importante en la regulación de la respiración, el CO2. ¿Ya? Más que el aumento más que la disminución de oxígeno. El oxígeno puede bajar y no se va a estimular tanto
la respiración que como por el aumento de CO2. ¿Ya? Eso es pregunta de examen. Está nuestro centro integrador. ¿Dónde está el centro integrador? En el tronco cerebral. Y de ahí sale un sistema de respuesta, neuronas eferentes, que van a sus efectores, que son los músculos respiratorios. Esos son los centros respiratorios. Tenemos varios tipos de centros. Estos son los centros protuberanciales o del puente. Hay dos ahí, el amnístico y el neumotáxico. Ya son los dos que están en el puente o protuberancia. ¿Qué hace el amnístico? Es el que está excitando, el que está aumentando la respiración. Y su actividad aumenta con el aumento de CO2. Eso hace el amnístico. Aumenta la respiración, inicia la respiración. ¿Y qué hace el neumotáxico? Le dice al neumotáxico, al amnístico, ya no respires. Ahí nomás, frena tu inspiración y se da ¿qué? La expiración. O sea, hay un intercambio entre estos dos para que pueda haber el ciclo inspiración-expiración. Entonces, este da el estímulo, viene el neumotáxico, inhibe ese estímulo y se expira. Si no hubiera este centro neumotáxico, ¿qué pasaría? Tendríamos una respiración amnística. ¿Cuál es la respiración amnística? O sea, se inspira, no se puede expirar. Y eso se ha hecho en experimentos con ratitas. Se les sacaba el neumotáxico, solo quedaba el amnístico. Y el amnístico es el que estimula, pues. El neumotáxico suprime. Eso en puente. En el bulbo, más abajo, tenemos otros centros, que son, digamos, los efectores. El centro inspiratorio, que recibe información de quimiorreceptores y envía respuesta motora al diafragma, para que pueda contraerse y relajarse. Y los expiratorios, que es ventral, también vulvar, que es inactivo en la respiración tranquila, o sea, no tiene mayor efecto en la respiración basal. Tendrá efecto sobre todo en el ejercicio. Son para la expiración. Entonces, estos dos centros, vulvares y protuberanciales, son los más importantes. Pero han descubierto uno último, el centro Pre-Bossinger, que ¿dónde está? Entre el núcleo ambiguo y reticular. También en el bulbo. Ahí está. ¿Qué hace este? Este permite la ritmicidad, o sea, que haya una frecuencia respiratoria. Sería un marcapaso que nos diría inspira, expira. O sea, estaría controlando al amnístico y al neumotáxico. Nos permitiría el automatismo. ¿Ya? Este es un tronco cerebral de rata, por eso no se parece al del humano, pero ahí es donde se vio por primera vez el centro Pre-Bossinger, en el bulbo. Ahora, esos son los centros. ¿Cuáles van a ser los receptores que nos van a permitir dosar CO2, oxígeno? Hay dos receptores. Hay quimiorreceptores centrales y los periféricos. Los más importantes son los centrales, los que están en el tronco cerebral. Son quimiorreceptores centrales. ¿Dónde están? En la superficie ventral del bulbo, más o menos a la salida de esos pares craneales. ¿Son sensibles a qué? A cambios de pH. A menor pH, mayor frecuencia respiratoria. Y viceversa. A mayor pH, menor frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Si en sangre aumenta mi CO2, el CO2 pasa rápidamente a través de la barrera hematoencefálica al líquido cefalorraquídeo. Y el CO2 se une al agua, produce ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Este hidrogenión va a cambiar el pH del líquido cefalorraquídeo, o sea, lo va a tornar más ácido. Y esa acidez va a estimular al centro respiratorio. Entonces, si tengo más CO2 en sangre, respiro con mayor frecuencia. Y es el centro o el quimiorreceptor más importante, dependiendo entonces de CO2. Estos son los periféricos. O sea, son quimiorreceptores que están, ¿dónde?
en los cuerpos carotídeos, en la bifurcación de la carótida o en el arco aórtico. ¿Estos qué van a dosar? Concentración de oxígeno, concentración de CO2 y hidrogeniones. Ya, miden eso. El problema es que los receptores de oxígeno responden recién cuando la presión de oxígeno está en 60 milímetros de mercurio para abajo. ¿Ya? Lo que quiere decir que se estimulan recién en insuficiencia respiratoria. Si yo puedo tener mi presión de oxígeno en 65, que ya está bajo, pero todavía no se estimula este quimiorreceptor. Por eso este no es tan importante. El que es más importante es el de CO2 central. Ese se estimula con cualquier cambio de CO2. Si aumenta mucho, ahí mismo va a estar aumentando la frecuencia. Para que se estimule este, va a tener que bajar bastante el oxígeno. Entonces, a menor oxígeno, mayor frecuencia respiratoria. También a mayor CO2, también va a aumentar la frecuencia respiratoria por los quimiorreceptores periféricos, pero son menos sensibles que los centrales. Y también hay receptores para hidrogeniones ahí, a este nivel, menos sensibles aún que los centrales. Entonces, vuelvo a decir, los quimiorreceptores centrales son los principales en la regulación de la respiración. Y hay otros receptores todavía, aparte de esos. No tan importantes, pero tienen su función. Hay receptores de estiramiento pulmonar. O sea, están en la musculatura, en la caja torácica, en el músculo liso, que ¿qué hacen? Cuando se distiende mi caja torácica, inhiben la respiración. A mayor distensión pulmonar, menor frecuencia respiratoria. Es el que se llama el reflejo de Hering-Breuer. Yo distiendo mi caja torácica, inhibo la respiración. También hay receptores articulares y musculares, que ¿dónde están? En articulaciones, como su nombre lo dice, que son más receptores propioceptivos, detectan movimiento. Entonces, si yo me muevo mucho, ¿qué pasa? Aumenta la frecuencia respiratoria. Y esto nos permite regular nuestro equilibrio ácido-base en ejercicio. Si yo no tuviera esto, ¿qué pasaría? Corro. Si yo corro, ¿qué hago? Mi metabolismo aumenta. Si aumenta mi metabolismo, ¿qué pasa? Aumento más mi CO2. ¿No? Si aumenta mi CO2, ¿qué hago? Acidosis. ¿Pero qué hacen estos receptores? Tan pronto aumento mi movimiento, inmediatamente le dicen al centro de la respiración que respire más rápido. ¿Para qué? Para evitar que ese CO2 que se está formando aumente. Entonces, antes de tiempo ya se está el cuerpo adaptando. La respiración aumenta para que el CO2 no aumente y botemos más CO2. Gracias a esos receptores. Luego también hay receptores irritantes en toda el árbol bronquial, que son reactivos a productos químicos. Viene una sustancia química y ¿qué hace? Broncoespasmo. Está mediado por el 10º par. Y también estos receptores J o yuxtacapilares en las paredes alveolares. ¿Qué pasa? Si el alveolo se distiende, porque se ha congestionado con líquido, por ejemplo, ¿qué hacen? Mandan un estímulo al centro del cerebro para aumentar la frecuencia respiratoria. Eso se da, por ejemplo, ¿en quién? En pacientes con insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, edema de pulmón, eso distiende el alveolo y ¿qué hace? Estimula la respiración, aumenta la frecuencia respiratoria. En síntesis, ahí está. Tenemos nuestros centros, tanto protuberanciales y del bulbo. Tenemos nuestros receptores periféricos. Tenemos los centrales, los más importantes. Algunos como los receptores musculares, que median el reflejo de Hering-Breuer. Todo eso en coordinación con ello. También están esos receptores articulares que les dije, tan pronto hay ejercicio también estimulan la respiración. Y algo extra, la corteza.
La corteza también tiene que ver con la regulación. O sea, hay un efecto no tan importante, pero la voluntad puede hacer que yo respire más rápido o puede hacer que aguante la respiración por voluntad, aunque solo por un tiempo limitado, ¿no? Porque voy a aguantar un tiempo la respiración, pero ¿eso qué va a hacer? Que el CO2 aumente. Si aumenta el CO2, va a estimular esto y me va a hacer respirar a la fuerza. ¿Ya? Entonces también tiene que ver la corteza cerebral. ¿Qué pasa en el ejercicio? En el ejercicio hay aumento de consumo de oxígeno, mayor producción de CO2 y aumenta la ventilación. Entonces, aumenta la producción de CO2, como les dije, ¿no? Pero ¿aumenta el CO2 en sangre? No, no aumenta el CO2 en sangre, porque ha aumentado la frecuencia respiratoria para que el exceso de producción de CO2 se vaya. Entonces, se mantiene mi equilibrio en sangre gracias a eso. Entonces, en sangre arterial, ¿qué tendremos en el ejercicio? No va a haber cambios de presión arterial de oxígeno, no va a haber cambios de presión arterial de CO2 y no hay cambios de pH. Puede disminuir un poco, pero generalmente no hay cambios en sangre, gracias a que el pulmón ha compensado todo. En presión venosa va a aumentar la ventilación de CO2 nada más. Lo que sí cambia es en el flujo sanguíneo pulmonar. Aumenta el gasto cardíaco, porque obviamente hay taquicardia también. Aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, más sangre llega al pulmón. También hay cambios en ventilación, perfusión. Y disminuye el espacio muerto fisiológico. ¿Ya? O sea, hay mayor intercambio a ese nivel. ¿Y qué pasa con la curva de disociación de oximoglobina? Aumenta el P50, lo que hace que la curva se vaya a la derecha. ¿Qué es eso? Pierde afinidad hemoglobina por oxígeno, según nuestro gráfico. Entonces, en ejercicio hay menor afinidad de oxígeno por hemoglobina. ¿Qué va a hacer? Que la hemoglobina entregue más oxígeno a los tejidos que están necesitados en este momento de ejercicio. En altitud, ¿qué pasa? Disminuye la presión atmosférica. Si disminuye la presión atmosférica, también va a disminuir la presión de oxígeno. Por lo tanto, menos oxígeno va a haber en el alveolo. Entonces hay cambios compensatorios. En altura aumenta nuestra ventilación, aumentará la frecuencia respiratoria, básicamente, y por eso aumenta la ventilación. Disminuye la presión arterial de oxígeno en sangre y aumenta el pH. Hay una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo pulmonar? Aumenta la resistencia, aumenta la presión arterial pulmonar y esto al final ¿qué lleva? Hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces los pacientes en altura tendrán una hipertrofia de ese lado del corazón. ¿Y qué pasa con la curva de disociación? En altura aumenta el 2,3-difosfoglicerato. Si aumentaba, ¿qué pasa con la curva? Se va a la derecha. Entonces también disminuye la afinidad y aumenta el P50. Entonces en altura también disminuye la afinidad para que la hemoglobina entregue más oxígeno que está necesitado en los tejidos. Hipoxia, deficiencia de oxígeno en los tejidos. ¿Ya? Hipoxemia, ¿qué es hipoxemia? Disminución de oxígeno en sangre. Hipoxia, disminución de oxígeno en los tejidos. Viene a ser casi lo mismo, ¿no? Y hay 4 tipos de hipoxia, fisiopatológicamente hablando. Una hipoxia hipóxica, ¿cuál es esa? En la que disminuye la presión arterial de oxígeno, por diversas razones. Simplemente tengo menos oxígeno en sangre. Cualquier patología, fibrosis pulmonar y demás, puede hacer una hipoxia hipóxica. Tenemos la hipoxia isquémica o por estancamiento. ¿Qué pasó? Esta puede ser básicamente local. Disminuye mi flujo sanguíneo a un tejido. Entonces, ese tejido va a tener hipoxia isquémica. Por ejemplo, un infarto de miocardio. Se taponan mis vasos coronarios y ese lugar tiene hipoxia isquémica o por estancamiento. Hipoxia anémica.
Lo que pasa es que disminuye la hemoglobina, entonces transporto menos oxígeno. Hipoxia histotóxica. La célula no puede utilizar oxígeno, no utiliza. O directamente se ha dañado la fosforilación oxidativa en la mitocondria, por alguna razón. Entonces, si está dañada la fosforilación, por más que lleve hemoglobina con oxígeno, el oxígeno no es aprovechado. Entonces, esos son los 4 tipos de hipoxia. Un ejemplo de hipoxia o de un problema a este nivel está la intoxicación por monóxido de carbono. Habíamos dicho que el oxígeno y el CO2 van en distintos asientos en la hemoglobina, por lo tanto no compiten entre ellos. El problema está en el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se va en el mismo asiento que el oxígeno, entonces compite por él y encima le gana. Tiene mayor afinidad el CO2 por la hemoglobina, perdón, el CO por la hemoglobina que el oxígeno. Le va a ganar y lo desplaza. Por lo tanto, la hemoglobina no capta oxígeno. Miren, el CO2 tiene 210 veces mayor afinidad por la hemoglobina que por el oxígeno. Le gana mucho más. La curva de disociación también se desplaza a la izquierda. Se hace acá. O sea, encima, si es que hay un poquito de oxígeno que se sube la hemoglobina, ¿qué pasa? Tiene mayor afinidad y no lo va a entregar. ¿Ya? Si está con CO2. Entonces, ¿qué hacemos en el tratamiento? Damos presiones elevadas de oxígeno para tratar de combatir esa afinidad. Entonces, le damos un FiO2 al 100% y tratar de combatir eso. Por otro lado, si sigue aumentando o si persiste esta asociación de hemoglobina con monóxido de carbono, que se llama la carboxihemoglobina, esta carboxihemoglobina daña la fosforilación oxidativa, ocasionando también una hipoxia histotóxica. Por otro lado, también hay otra hemoglobina que es la metahemoglobina. En esta metahemoglobina, el estado del hierro es férrico. ¿Qué ocasiona esto? Esta hemoglobina tiene mayor afinidad por oxígeno. O sea, la curva ¿hacia dónde está? Hacia la izquierda. Si tiene mayor afinidad, no lo va a entregar. Entonces la hemoglobina va a estar dando vueltas con su oxígeno sin integrarlo, por culpa de la metahemoglobina. Entonces la curva está hacia la izquierda. ¿Por qué se da? Intoxicación por nitritos, por ejemplo. Los nitritos transforman ese hierro 2 a hierro 3 y forma metahemoglobinemia. Y también la metahemoglobinemia puede dañar esta metahemoglobina también puede dañar la fosforilación oxidativa. Entonces también es una hipoxia histotóxica. Cianosis. ¿Por qué se da la cianosis? Por cantidades excesivas de hemoglobina desoxigenada, o sea, reducida, sin oxígeno. ¿Ya? Y da una coloración especial a la piel, una coloración oscuro púrpura que se va a ver claramente, ¿no? La cianosis. Pero va a depender de la concentración de hemoglobina, pues. ¿Cuánto necesitamos de hemoglobina reducida para que haya cianosis? 5. 5 gramos de hemoglobina. Por lo tanto, un paciente con anemia será más difícil que haya cianosis, porque no va a llegar a 5 de repente. Si tiene 4 de hemoglobina en total, ¿ustedes creen que llegan a 5? No, pues. Entonces, ese paciente con 4 o 5 no va a hacer cianosis nunca. Entonces, la cianosis depende de la concentración de hemoglobina desoxigenada. Entonces, en anemia casi nunca hay cianosis. En cambio, los que tienen policitemia, ¿cuánto de hemoglobina tienen? 20, 25. Estos, dentro de toda esa hemoglobina, podrán tener con mayor frecuencia 5 gramos de hemoglobina reducido, sin oxígeno. Entonces, los pacientes con policitemia hacen más fácilmente cianosis. Ahora, hemos visto hipoxia, que es una forma de catalogar
la falta de oxígeno, pero también fisiopatológicamente hablando podemos hablar de insuficiencia respiratoria y sus mecanismos. Hay 5 mecanismos para hacer insuficiencia respiratoria. El primero es la disminución de presión inspiratoria de oxígeno. Ejemplo, voy a grandes alturas. ¿Qué pasa ahí? Tengo menos oxígeno en el aire por menor presión y voy a tener insuficiencia respiratoria. Otro ejemplo, tengo este ambiente, se llena con un gas y desplaza a mi oxígeno. Entonces también voy a tener menos oxígeno disponible. Entonces, ¿qué tipo es de insuficiencia respiratoria? Por disminución de la presión inspiratoria. Es la menos frecuente. ¿Esto qué hace? Hiperventilación alveolar. O sea, ¿qué hace? Como hay menos oxígeno, yo respiro más y al final, ¿qué hago? Barro CO2, produciendo hipocapnia. Lo otro es la hipoventilación alveolar. Otro mecanismo de insuficiencia respiratoria. ¿Acá qué pasa? El alveolo no se puede distender bien ni se puede contraer bien. ¿Qué problema hay acá? Los músculos o el centro de la respiración que no ejercen buen efecto. Por ejemplo, tengo un Guillain-Barré, ¿no? Si hay Guillain-Barré, no voy a poder expandir mi caja torácica normalmente. Entonces, ¿qué hay? Hipoventilación alveolar. Disminuye el volumen minuto respiratorio. Aumenta el CO2, porque no va a poder barrerse también. Y disminuye la presión de oxígeno. Entonces, esta hipoventilación va con hipercapnia. Esta iba con hipocapnia, ¿no? Esta con hiper, porque no estamos ventilando. Las causas, por ejemplo, enfermedades del sistema nervioso central, de los músculos respiratorios, sobredosis de sedantes y opioides que van a ir sobre los centros de la respiración. Alteración de la difusión pulmonar. Simplemente mi membrana de difusión está alterada. Es el caso más frecuente de la EPIT, ¿no? Si tengo una fibrosis pulmonar, la difusión está alterada. Aumenta el grosor, hay menor área de intercambio también, y que tengo hipocapnia, elevación del volumen minuto respiratorio, fácilmente reversible con oxígeno. Estos pacientes tienen gran dificultad respiratoria, van al hospital, les ponemos su oxígeno y ya está, superó todo. Alteración de la relación ventilación-perfusión, o sea, hay algún cambio. Es de repente el mecanismo más importante o más frecuente. En este caso coinciden áreas bien ventiladas, pero mal perfundidas, con otras bien perfundidas, pero mal ventiladas. O sea, un BQ alto con BQ bajo, ¿ya? Van a coincidir. Y se ven en estas enfermedades, EPOC, bronquiectasias, neumopatías intersticiales también. Y en etapas evolucionadas retienen CO2. EPOC retiene CO2, ¿no? Y esta es una forma especial de esta anterior, en la cual mi ventilación-perfusión es cero. ¿Ya? Es lo que se llamaba el espacio muerto. Y se dan shunt también. Por ejemplo, enfermedades que cursan con colapso o ocupación completa del alveolo. Mi alveolo se ha colapsado o está completo o está llenado ¿con qué? Con moco, con sangre o con líquido. Entonces no tiene el intercambio. Si no hay intercambio, ¿qué se da? Un shunt. Muy bien, un alveolo ventilado y no perfundido. ¿Qué va a aumentar? El espacio muerto. Espacio muerto total. Sería el total. Específicamente. Cuando un individuo normal a nivel del mar respirando aire ambiental duplica su ventilación, y por eso les puse la fórmula, ¿qué pasa con la presión de CO2? Se reduce a la mitad, ¿no? Porque había una relación inversa, les dije. Si uno es al doble, otro disminuye. Ahora, esta pregunta también está en sus cuadernos, en sus libritos, pero las opciones están mal redactadas, ¿ya? Porque incluso hay un par de preguntas, de respuestas, que es lo mismo, ¿ya?
Hay que tener cuidado con eso. Pero en todo caso, esta es la opción verdadera. Cuando un costeño sufre una exposición aguda a la hipoxia, su presión de CO2 baja y a través de la barrera hematoencefálica hay, si baja mi presión de CO2 en mi sangre, ¿qué pasa con el CO2 del líquido cefalorraquídeo? Se va a ir a sangre. Pasaje de CO2 del líquido cefalorraquídeo a sangre. En cambio, si mi CO2 aumenta en sangre, ¿a dónde se va a ir el CO2? Al líquido cefalorraquídeo. Ya todo va a ser en relación a la gradiente de concentraciones. La dosimasia pulmonar es usada para determinar, se los dije, ¿no? La atelectasia del neonato. El que no respiró va a tener el pulmón atelectasiado y se va a hundir. El principal factor que regula la ventilación alveolar en reposo es, ¿cuál era el principal? El CO2 arterial. Ese es el más importante y va sobre los quimiorreceptores centrales. ¿Cuál de las siguientes causas estará relacionada a hipoxia citotóxica? Monóxido de carbono. Les dije que al final esa carboxihemoglobina puede dañar la fosforilación oxidativa y no se dispone del oxígeno que vamos a llevar. Todos estos son, por ejemplo, este es por estancamiento, ¿no? Hipoxia por estancamiento, hipoxia por estancamiento, hipoxia por estancamiento, y esto es simplemente una hipoxia hipóxica. La cianosis central es manifestación clínica ¿de qué? Incremento de hemoglobina reducida, más de 5. ¿Cuál es el pH normal de la sangre venosa? Esta es una pregunta con truco, porque al final la sangre venosa puede tener un rango entre 7.35 y 7.45, ¿no? Pero habrá que poner 7.35, que es el extremo, y como les puse en el cuadro, ¿no? La sangre arterial tiende a ser alcalina y la sangre venosa tiende a ser ácida sin llegar fuera de lo normal, ¿no? Entonces, el límite sería 7.35. La curva de disociación de oxihemoglobina se desviará a la derecha. Si se va a la derecha, ¿qué pasa? Disminuye afinidad. ¿Qué disminuye afinidad? El aumento de concentración de 2,3-difosfoglicerato, ¿no? La disminución del pH y el aumento de CO2 y la fiebre. Eso harán. Muy bien, muchas gracias. Ya nos estamos viendo pronto.